Hoy hemos llegado al tercer día y último día de las enseñanzas. Ustedes han venido de Taiwán, que son amigos del Dharma, nuestros, y alrededor también hay muchas personas que han venido debido a su fe y a su inspiración por el Dharma. Creo que para dedicar como dedicación final de méritos, podíamos tomar el voto del Bodhisattva. Yo todos los días tomo este voto por las mañanas. El voto del Bodhisattva si lo tomamos, tenemos que tener cuidado de no caer en las distintas caídas, las distintas transgresiones, las raíz y las secundarias, las 18 transgresiones raíz y las 46 secundarias, como alabarse y menospreciar al resto, no dar riqueza o dharma a quienes sufren y están desprotegidos, no perdonar a quienes nos han ofendido, aunque se disculpen, etcétera. Tenemos que tratar de no caer en las 18 transgresiones raíz, por lo menos. Y como en el mejor de los casos, no caer tampoco en las 46 transgresiones secundarias. Nosotros somos seguidores del Buda. Y el Buda mismo, el Buda Sakyamuni, para llegar a la perfección de todos los abandonos y de todas las realizaciones, tomó como práctica principal la bodhicitta. Y nosotros debemos hacerlo también. Él acumuló méritos durante 3 incontables eones y finalmente se iluminó gracias a esta práctica. Y nosotros debemos hacerlo también. Todos nosotros, si tomamos el voto del Bodhisattva todos los días, eso será muy beneficioso. Como hemos dicho antes, yo, por ejemplo, todos los días tomo este voto por las mañanas y también tomo el voto de los votos tántricos. Así que creo que hoy, como dedicación final de todos los méritos, podríamos tomar el voto del Bodhisattva. Pero antes vamos a proceder con la lectura del texto, del comentario a la cognición válida. ¿Por dónde nos habíamos quedado?
Este es el texto raíz de epistemología. ¿Es aquí? ¿Aquí es donde nos quedamos? En primer lugar, vamos a terminar con la transmisión oral del texto. Por aquí, estábamos aquí. El conocimiento de la talidad era por ahí. No lo encontramos. Estamos al final del segundo capítulo. Ya hemos leído una buena parte. El conocimiento de la talidad, la estabilidad y la omnisciencia se establecen por medio del razonamiento del epíteto protector. Y aquí habla también del refugio, de una manera muy especial. Sugata se refiere a la comprensión. Por lo tanto, Sugata supera a los tirtikas, a los aprendices y a los que están en el camino de no más aprendizaje respectivamente. El que se esforzó y obtuvo el conocimiento en beneficio de los demás es el maestro. De maestro inferimos gran amor, porque él no abandona las acciones de guiar a todos los demás. Por tu gran amor enseñaste solo enseñanzas bondadosas y por tu sabiduría enseñaste la verdad última. Ya que has perfeccionado tu búsqueda de exponer las 4 nobles verdades con la gran compasión como motivación, eres el guía válido supremo. La razón para alabar al Buda elogiando sus cualidades en el Pramanasamukaya es establecer que de sus enseñanzas podemos extraer la naturaleza de la cognición válida al completo, ya que el Buda no rechazó la inferencia. Bueno, este ha sido el segundo capítulo del Pramanavartika llamado Establecimiento de la cognición válida. Y ahora vamos a hacer una ceremonia de generación de la bodhicitta. Las palabras del modo de vida de los bodhisattvas son muy poderosas. Por ejemplo, nos dice, cualquier alegría que hay en este mundo viene de desear que los demás sean felices. Y cualquier sufrimiento que haya en este mundo proviene de desear mi propia felicidad. En este mundo, toda la felicidad y todos los beneficios en realidad provienen de ayudar a los demás y de tener amor por los demás, de desear el bien de los demás. Entonces hace falta decir más. Los infantiles se ocupan de sí mismos. Los munis obran por el bien ajeno. Mira la diferencia entre ellos. El Buda aconseja a sus seguidores que sean buenas personas desde el punto de vista de que generen bodhicitta y así poco a poco vayan avanzando. Nosotros normalmente somos muy egocéntricos y egoístas. Y aunque meditemos en la vacuidad, seguimos siendo egocéntricos. Y por eso tenemos que pensar, si no intercambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no solo no alcanzaré la budeidad, tampoco en el samsara tendré felicidad. Y por eso, yendo de felicidad en felicidad, montado en el caballo de la bodhicitta que elimina toda pena y fatiga, ¿qué sabio podría desanimarse?
El consejo más importante del budismo es practicar el altruismo. Si dedicamos nuestra vida a ayudar a los demás, esto es algo muy bueno. Nosotros practicamos la bodhicitta y es muy importante que tengamos una mente de beneficio hacia todos. Por eso cualquier alegría que hay en este mundo viene de desear que los demás sean felices, y cualquier sufrimiento que hay en este mundo proviene de desear mi propia felicidad. Si no intercambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no solo no alcanzaré la budeidad, tampoco en el samsara tendré felicidad. Si nosotros no tenemos el deseo de ayudar a los demás, en este ciclo de existencia tampoco vamos a ser felices. Si solamente pensamos en nosotros mismos, tanto si somos religiosos como si no, no vamos a poder ser felices. Si en cambio nos preocupamos en lo posible de ayudar a las personas de nuestra comunidad con la mejor de las intenciones, entonces esta es la raíz para la felicidad. Si no intercambio en felicidad por el sufrimiento de los demás, no solo no alcanzaré la budeidad, tampoco en el samsara tendré felicidad. Por eso, yendo de felicidad en felicidad, montado en el caballo de la bodhicitta que elimina toda pena y fatiga, ¿qué sabio podría desanimarse? Nosotros somos budistas y en especial nos hemos encontrado con el giro de la rueda del Dharma que concierne a los bodhisattvas. Y debemos disminuir nuestro egocentrismo y tratar de ir aumentando nuestro altruismo. Y si hacemos esto, entonces esta será una vida con sentido. El altruismo debemos siempre también basarlo en la inteligencia, en la lógica. Y si lo hacemos así, entonces tendrá mucha más fuerza. Debemos darnos cuenta de que el egocentrismo, al primero que daña es a nosotros mismos. Ellos tienen té. ¿Les han dado té? Sí. En el ciclo de existencias, si nos quedamos pensando únicamente cada uno en nosotros mismos, como ocurre ahora mismo, estamos viendo que hay mucho egocentrismo. Si podemos ayudar a los demás, esto nos va a beneficiar a todos. Y podemos ir aumentando además la intensidad de este altruismo. Y para ello nos va a servir la visión de la vacuidad. Y por eso yo todos los días tengo como práctica principal la bodhicitta y la vacuidad. Y eso es algo que todos nosotros debemos hacer. Nosotros todos acumulamos mantras, hacemos visualizaciones de deidades, pero lo principal debe ser la práctica de la bodhicitta y la práctica de la vacuidad, de la visión de la vacuidad. Bueno, vamos entonces primero a tomar el té. Así como dice el modo de vida de los bodhisattvas, si tenemos un gran altruismo, la acumulación de méritos la acumulará este altruismo, y también la purificación de acciones negativas la purificará este altruismo por sí mismo. Nosotros en el ciclo de las existencias estamos controlados por las emociones nocivas, pero si tenemos un gran altruismo, vamos a tener mucha más
valentía y determinación. En esta vida, nosotros podemos practicar principalmente los consejos del modo de vida de los bodhisattvas de Shantideva, que nos habla, por ejemplo, de la práctica de ponernos en el lugar de los demás, de intercambiarnos con los demás. Yo he estudiado mucho este libro y creo que si meditamos en sus enseñanzas es realmente muy beneficioso para nuestra mente. Todos nosotros queremos tener una mente feliz y tener un cuerpo sano. Para tener una mente feliz, tenemos que identificar qué es lo que nos hace infelices, que es el egocentrismo. Y por eso podemos practicar la técnica de generar la bodhicitta, que se basa en intercambiarnos con los demás, en ponernos en el lugar de los demás. Y así vamos realmente a tener paz mental desde lo más profundo de nuestro corazón, en nuestra mente. Si tenemos altruismo, vamos a tener de manera automática determinación, fuerza para seguir el camino, y además nuestra mente se va a tranquilizar, se va a volver más calmada, más serena. Es muy importante que practiquemos todo lo que podamos la bodhicitta. Hay muchos textos que hablan sobre ello, pero creo que el texto principal, el mejor para la práctica de la bodhicitta, es el modo de vida de los bodhisattvas. Aquí el capítulo 9 sobre la sabiduría es un poco difícil, pero los demás capítulos nos hablan sobre cómo identificar el deseo y el odio, y sobre cómo reflexionar en las ventajas del altruismo. Para ello, el capítulo 6 de la paciencia es muy, muy útil. Es importante que tengan este libro y lo lean de vez en cuando para realmente tener paz mental. Es difícil que lo hagamos meditando en deidades o simplemente acumulando mantras, sino que tenemos que reflexionar en cuáles son las ventajas del altruismo y cuáles son las desventajas del egocentrismo. Y así es como realmente vamos a alcanzar paz mental. Por favor, piénselo y sigan este consejo y tengan el libro del modo de vida de los bodhisattvas cerca. No lo pongan en una estantería que esté muy alta o de muy difícil acceso. Que tenganlo accesible, de modo que puedan leerlo de vez en cuando. Háganlo así. Entonces hoy las enseñanzas ya hemos terminado, ¿verdad? Con esto. Se terminó, sí, Su Santidad. Bien. Entonces, quería que hiciéramos una sesión de preguntas y respuestas. Ustedes, los taiwaneses que pertenecen a los centros budistas de Taiwán que han venido, van a tener hoy la oportunidad de hacer preguntas. Ayer estuvimos hablando un poco sobre el Sarva Yoga Bodhisattva y meditamos un poco en la bodhicitta y la vacuidad. Me pareció que hoy era bueno que hiciéramos una sesión de preguntas y respuestas. ¿Hay intérprete? Vale, pues venga, vamos a pasar a las preguntas. Su Santidad, buenos días.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo debemos ganar convicción en el budismo aprendiéndolo mediante un enfoque lógico, como hemos visto en estas enseñanzas? La pregunta la han escrito, ¿eh? Desde el punto de vista de la lógica, la lógica, digamos, es como una ayuda, como un apoyo. En los textos raíz, nosotros leemos, por ejemplo, sobre la transitoriedad, o por ejemplo, si leemos el Lamrim, podemos leer sobre el refugio, sobre la bodhicitta, sobre la omnisciencia. Y si utilizamos la lógica, entonces podemos acercarnos a estos conocimientos de una manera especial. La lógica es útil para que las personas de inteligencia superior puedan ahondar en los argumentos de, por ejemplo, del ornamento a la realización clara, utilizando los silogismos de este comentario a la cognición directa. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Buenos días, Su Santidad. La pregunta es, al difundir el budismo en una tierra diferente, debemos hacerlo de acuerdo con la cultura de esa comunidad en particular. En consecuencia, ¿qué es lo más importante para la Asociación de Tradiciones Budistas Tibetanas de Taiwán? ¿Cómo podríamos? Mantener la cultura taiwanesa en esta comunidad. Esto yo no creo que sea totalmente necesario mantener la cultura. Por ejemplo, en India, cuando se extendió el budismo, había una idea del Atma, del alma, entre los tirtikas muy fuerte. Y también había muchas ideologías que consideraban la existencia de un Dios creador. Y cada uno de ellos tenía un pensamiento filosófico que sostenía con mucha intensidad. Pero el Buda dejó la vida hogareña y se tomó los votos monásticos y llegó a tener todas las virtudes y a carecer de todos los defectos y a lograr la iluminación completa. Entonces se transformó gradualmente. No fue algo como que un Dios creador le otorgase todas estas cualidades de repente. En el Lamrim también nos habla sobre el camino a la iluminación de una manera gradual. Primero, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas que son principiantes y cómo tienen que ir procediendo a través de todo el camino? En el Tratado Superior del Camino a la Iluminación, el Lamrim, lo explica de una manera muy detallada, Lama Tsongkhapa. Luego hay un Lamrim mediano. Y también de Penchen Losam Jekiel hay un Lamrim que se llama El Camino Rápido y otros textos del Lamrim que hablan de cómo un discípulo principiante debe proceder desde el principio del camino. Y
de los principiantes, entre los principiantes también se explica lo que deben hacer de una manera muy clara, muy sencilla. Tenemos el camino rápido, el camino fácil. Estos son textos del Lamrim que se explica el camino a la iluminación y también, por supuesto, el tratado superior de los caminos a la iluminación. Y podemos acompañarlo con el ingreso al Madhyamika y también con la lógica que encontramos en el comentario a la condición válida en el Pramanavartika. Y entonces podemos ir estudiando todos estos textos. Podemos ir leyendo primero las partes del practicante principiante y luego ir poco a poco avanzando. Entonces, la pregunta era, al difundir el budismo en una tierra, debemos hacerlo de acuerdo con la cultura de esa comunidad en particular. En Taiwán, nuestros amigos del Dharma, y de entre ellos hay algunos que son Gelug, de este linaje, pueden seguir este modo de estudiar y apoyarlo con el estudio del ingreso al Madhyamika. El ingreso al Madhyamika es un texto muy importante para comprender bien la visión filosófica. Y después, sobre el camino extenso y la técnica, el método de intercambiarnos con los demás, podemos mirar el modo de vida de los bodhisattvas de Shantideva. El modo de vida de los bodhisattvas es un texto que no tiene una relación especial con un linaje como el Gelupa, sino que es común a todos los linajes, a los Sakya, a los Nima, a los Gelug y a los Kargyu. Si estudiamos textos de los Sakya, a lo mejor vemos que el modo de explicarlos, los caminos es un poquito diferente, o a lo mejor se citan otros textos, pero en general es lo mismo. Y también pasa con los textos Kargyu. Tienen una fuerza enorme estos textos también. Yo cuando era pequeño, en invierno nos quedábamos en retiro y había algunas estatuas y había una figura de Milarepa. Y me parecía muy beneficioso estar leyendo los textos y viendo al mismo tiempo la estatua de Milarepa. Por lo tanto, todos los linajes son muy poderosos y la base, las enseñanzas son las mismas, básicamente. En los centros del Dharma, entonces, tienen que tratar de enseñar los tratados superiores, como por ejemplo el ingreso al Madhyamika de Chandrakirti. No debemos quedarnos solamente con textos generales, sino que es muy importante que tengamos una buena comprensión general de todos los tratados y que se estudie también los tratados. En el tratado superior del camino a la iluminación, en Lamrim Chenmo, tenemos esta presentación general que después podemos expandir con otros textos.
La santidad del Pramanavartika emplea la lógica de una continuidad sustancial de la conciencia, de una causa sustancial de la conciencia para probar los nacimientos pasados y futuros. Pero este argumento no es fácilmente aceptado por otras escuelas filosóficas. ¿Cómo podemos analizar nuestro propio continuo mental utilizando el mismo argumento que aduce el Pramanavartika? 남들을 심기 제규기 돈에 겨우가 주베 리본디 좀더 생기 캐 디저 상황 캐는 거래. Eso, todas las escuelas filosóficas budistas lo van a aceptar. No, incluso de las escuelas tirticas. Hombre, yo no sé, las escuelas que creen en un Dios creador ya es otra cosa, pero todas las escuelas filosóficas, aparte de estas, dicen que este cuerpo, por supuesto, no pasa de una reencarnación a la siguiente, pero la mente sí. En los textos lo explica de una manera que es importante que lo conozcamos. La conciencia necesita tener un continuo que sea de naturaleza semejante. Nuestro cuerpo no puede ser una causa sustancial para nuestra mente. La ciencia hoy en día habla sobre el cerebro, pero si lo analizamos detalladamente, nos damos cuenta que el continuo mental de nuestro primer momento de conciencia de esta vida debe tener como causa sustancial una mente, porque si no, es muy difícil explicar la existencia de este continuo mental. La ciencia hoy en día está prestando mayor atención a la mente, porque tenemos el cerebro, que el cerebro es una materia burda, pero esta materia es muy difícil que sea capaz de crear la conciencia, que es de una naturaleza diferente, la experiencia. Las conciencias sensoriales son más burdas. La conciencia mental se divide en muchos distintos niveles de sutilidad. Y finalmente está la luz clara que se materializa en nosotros, se manifiesta en el momento de la muerte. Y en ese momento todas las conciencias más burdas se han disuelto completamente. Los elementos se disuelven, la tierra en el agua en el fuego en el aire y el aire en la conciencia y en el espacio. Y este es el modo como nosotros explicamos el amanecer de la luz clara, a través de que se van disolviendo las mentes más y más burdas, las más sutiles, hasta que finalmente llegamos a la luz clara innata. Hoy vemos que hay muchas personas, muchos practicantes que tras la muerte se quedan en un estado meditativo que se llama tuktam. Los médicos vienen a examinarlos y dicen que ya han muerto, que ya han pasado el estado de muerte médica. Pero estas personas se quedan en el cuerpo manteniendo una mente muy sutil. Y su cuerpo no se deteriora durante a lo mejor semanas. La presentación del Tantra es magnífica sobre las mentes y sus niveles de sutilidad. Entonces se van disolviendo las 80 concepciones naturales, las 33 que pertenecen al odio, de la apariencia blanquecina, las 40 del deseo, del destello rojizo y las 7 de la eminencia oscura. La luz clara innata, su continuo, no tiene principio y tampoco tiene final. En el futuro será la causa sustancial de nuestra mente de un Buda. Esta luz clara innata que tenemos ahora es esta causa sustancial que finalmente será la mente de un Buda cuando nos iluminemos.
Y cuando morimos, entonces tanto las mentes burdas como los vientos burdos se van disolviendo en los más sutiles. Esta es una presentación muy, muy profunda. Aquí no hablamos de un yo que sea independiente, sustancial o permanente, unitario y autónomo, sino que hablamos de que lo que pasa de una vida a la siguiente es este continuo mental de la mente innata de luz clara, que es esta mente más sutil. Entonces, ¿cómo podemos analizar nuestro propio continuo mental utilizando este mismo argumento? Es lo que acabamos de decir. Tenemos que tener en cuenta los niveles de sutilidad. Por ejemplo, cuando dormimos, nuestra mente es más sutil. Y cuando estamos en sueño profundo, todavía es una mente más sutil la que tenemos. Cuando nos vamos despertando, de pronto empezamos a recordar qué es lo que hicimos en el pasado y poquito a poco, según nos vamos despertando, nuestra conciencia se va haciendo más clara y también más burda. Entonces vamos recordando las situaciones de hace unos días y vamos recordando con más claridad nuestra vida de vigilia. En los textos tántricos encontramos la presentación más detallada sobre los distintos niveles de sutilidad de la conciencia. Su santidad, la bodhicitta, es un tema muy amplio y me resulta difícil practicar lo que he aprendido sobre ella. Entonces, ¿qué instrucción práctica me daría su santidad para practicar la bodhicitta a diario? ¿Cuáles son los métodos o técnicas para que la bodhicitta amanezca? Deme una instrucción esencial para mí sobre esto. Si lo pensamos bien, nos daremos cuenta de que en este mundo todos hablan sobre la paz y la raíz para tener paz es el altruismo. Cuanto más altruismo tengamos, a donde vayamos, encontraremos más paz en un lugar. Cuanto más altruismo haya en las personas, el lugar será más pacífico, habrá más personas que estarán protestando contra la construcción de armas. Y si tenemos una bodhicitta basada en intercambiarnos con los demás, en ponernos en lugar de los demás, entonces nuestro egocentrismo va a disminuir. Y va a servir también de antídoto al odio y al enfado. Entonces queda muy claro que cuanta más bodhicitta tengamos, menos odio va a haber, y cuanto menos odio, por supuesto, más paz. Si tenemos paz mental, vamos a tener paz a nivel de comunidad, a nivel de países. El enfado nos empuja a la lucha, pero si tenemos la mente en paz, entonces no vamos a tener ningún deseo de conflictos. La práctica de la bodhicitta se puede hacer utilizando entrenamiento mental. Hay distintas técnicas de entrenamiento mental y encontramos muchas de ellas en el modo de vida de los bodhisattvas. Por eso le digo que, por favor, lean este texto repetidamente y piensen en las enseñanzas que encuentren en ellos y verán cómo su mente realmente se va a ir tranquilizando, se va a ir serenando.
¿Cómo puedo, Su Santidad, liberarme de los pensamientos negativos, identificándolos tan pronto como surjan en mí, convertirlos en positivos y construir entonces pensamientos positivos? Las emociones nocivas, como el enfado, el orgullo, la envidia, perturban nuestra mente. Y eso es algo que todos sabemos, nos damos cuenta de ello, a no ser que realmente no le prestemos atención. Vemos que hay muchas personas que engañan a los demás, abusan de los demás. Y esto no tiene nada que ver con la religión, sino que si hablamos simplemente del trato entre las distintas personas, si somos personas honestas, las personas dirán, esta es una persona honesta. Pero si engañamos a los demás o difamamos a otras personas esto lo van a considerar una mala conducta. Si tenemos una mente tranquila y meditamos en el bienestar de los demás, en lograr el bienestar de los demás, entonces realmente esto es lo que va a ayudarnos a conseguir nuestro propio objetivo, el altruismo. Por lo tanto, si nos quedamos con egoísmo, con enfado, con orgullo, con competitividad y envidia, entonces lo único que vamos a tener es miedo y desconfianza. Entonces, el egocentrismo es la puerta de toda la felicidad y el egocentrismo es la puerta de todo sufrimiento, y la puerta de toda la felicidad es el altruismo, porque si pensamos en los demás vamos a tener muchos amigos, vamos a poder hablar con todas las personas van a estar dispuestas a ayudarnos. Y esto no tiene nada que ver con una religión, con la práctica de una religión, sino que esto es algo que tiene que ver con el trato entre las personas. Si pensamos en los demás, en ayudar a los demás, vamos a ser mucho más abiertos y mucho más felices. Si solamente pensamos en nosotros mismos, nos vamos a sentir solos y asustados y vamos a ser mucho más infelices. Para tener paz mental, cuanta más gana tengamos de ayudar a los demás, más serena va a estar nuestra mente. Su Santidad, la pandemia de COVID ha despertado a muchas personas a la importancia de la paz mental y la buena salud. ¿Cuáles son los métodos específicos del budismo para lograr la paz mental y un cuerpo sano? La pandemia del COVID ha despertado a muchas personas a la importancia de la paz mental y la buena salud. Sí, eso es lo mismo que antes. Si no tenemos miedo, si tenemos la mente en paz, entonces también los elementos que componen nuestro cuerpo se van a equilibrar. Y de manera natural vamos a estar más sanos. Si tenemos una mente serena, tranquila, sin ningún miedo, sin desconfianza, entonces nuestro cuerpo también va a estar más sano. Hay una relación muy fuerte entre la mente y el cuerpo. Sí que es verdad que también se pueden hacer otras prácticas con los chakras, los canales y las gotas esenciales, pero eso es muy complicado. Su Santidad, ¿cómo puede
un estudiante de nivel principiante adquirir confianza en las tres joyas, las cuatro nobles verdades y la ley de la causalidad mediante un enfoque lógico. Para eso necesitas un buen profesor, ya sea un lama, un maestro que explique el Dharma. Entonces, realmente esto nos va a ayudar para el estudio. Si nos explican muy poquito, entonces necesitamos... Está bien, pero necesitamos un maestro que realmente conozca bien él mismo las escrituras y nos las explique bien. Nosotros somos practicantes del budismo y es importante que todos nosotros pongamos interés en el estudio. Por ejemplo, podemos estudiar primero el modo de vida de los bodhisattvas y después, como apoyo a estas enseñanzas, podemos estudiar los tratados principales. Estos textos sobre lógica pertenecerían a un modo de estudio ya más avanzado. Su santidad, es cierto que la mente innata de luz clara se manifiesta en cualquier persona al morir. Nuestras escrituras mencionan que los seres ordinarios que no han aprendido el Dharma no van a reconocer la luz clara en el momento de la muerte. Sin embargo, podemos liberarnos a través de los métodos introducidos por un maestro espiritual que esté cerca para instruirnos sobre la luz clara. ¿Cuál es el momento ideal para introducir a alguien a la luz clara en el momento de la muerte? Primero tenemos que distinguir bien entre el cuerpo y la mente y identificar bien la mente. Y después ver cuál es su causa sustancial y cuáles son las causas cooperativas. Y ver que surge de causas y condiciones. Si no lo pensamos, entonces lo dejamos así, sin conocerlo. Pero si lo pensamos bien, nos daremos cuenta de que hay muchos distintos niveles de sutilidad, como hemos dicho, por ejemplo, la de la vigilia, la del sueño, y luego dentro del sueño, la de la fase REM y la del sueño profundo. Creo que ya lo he dicho. En el momento de la muerte, nosotros podemos tener en esos momentos apariencias del bardo. Esto es algo que ocurre. En la Universidad de Moscú analizan a algunas de estas personas que quedan en el estado de Tuktam, en esta meditación post-mortem. Y tienen una base en Bangalore para examinar a estas personas. Las personas que están en Tuktam entonces son analizadas por los científicos, miran, por ejemplo, cuál es la actividad mental. Y ven cuáles son las vitales de esta persona. Vemos que entonces las mentes que dependen de este cuerpo son mentes más burdas, son mentes adventicias que dependen de causas y condiciones. Pero después tenemos el continuo mental que tenemos desde los tiempos sin principio, que es el más sutil.
Y esta no es una mente adventicia, aunque tiene, por supuesto, causas y condiciones que nos sirve para establecer la existencia de la reencarnación. Sí, pero ellos preguntan, Su Santidad, ¿cuál es el momento ideal para introducir a alguien en la luz clara en el momento de la muerte? Creo que incluso los animales también tienen distintos niveles de sutilidad y en el momento de la muerte, de manera natural, de manera automática, van a tener la disolución de las mentes más burdas en las mentes más sutiles y van a disolver sus mentes más burdas en la luz clara también. Nosotros tenemos también estas distintas mentes, unas más burdas, otras más sutiles. No sabría decir cómo puede ser la disolución si muere alguien de manera inmediata porque alguien le dispara o algo así, pero si morimos tranquilamente, entonces sí que se va a dar esta disolución tal como se explica en las escrituras. En la sección sobre la confianza en el gurú del Lamrim Chenmo, se afirma que debemos entrenarnos en cultivar la fe y el respeto en nuestro maestro espiritual. ¿Cómo debemos practicar diariamente esta fe y el respeto? El Lamrim Chenmo sí habla sobre la confianza en el maestro y esto es algo muy importante, pero antes de eso tenemos que analizar si nuestro maestro tiene las cualificaciones necesarias. Por ejemplo, tiene que tener su propia mente disciplinada, porque no podemos disciplinar la mente de otros sin haber disciplinado nuestra mente primero. La persona que nos enseña el Dharma tiene que, además, haber estudiado y tener realizaciones. En nuestros monasterios tenemos muchos maestros que enseñan los textos y ellos deben, para realmente considerar a alguien como un maestro, tenemos que ver que sea disciplinado, sereno y totalmente apaciguado, que tenga buenas cualidades, que superen a los de los estudiantes, que sea enérgico, que tenga riqueza de conocimiento de las escrituras, que posea un desvelo amoroso, conocimiento profundo de la realidad y habilidad para instruir a los discípulos y que haya abandonado todo desánimo. Entonces tenemos que realmente asegurarnos de que la persona en la que confiamos para que nos discipline se haya disciplinado a sí misma primero. Su Santidad, es difícil para los laicos dedicarse al estudio, la reflexión y la meditación del Dharma como los monásticos. Entonces, ¿qué debe considerar un laico como su práctica más importante? El Dharma del Buda contiene presentaciones de lógica y debate y, por ejemplo, tiene presentaciones sobre las distintas conciencias, la asignatura de teoría de mente, y esto es algo que no tiene que ver con la religión, sino que es útil para todos. Y utilizando estas asignaturas, gracias a estas dos unidades, podemos comprender cómo funciona el enfado, por ejemplo, y esto va a ser útil en nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando enseñemos el Dharma, podemos enseñar aquello que es útil
directamente para los estudiantes sobre la mente, consejos sobre cómo ser más felices. Y en los centros budistas, cuando se ve que los discípulos tienen interés, entonces ya sí que se puede empezar a hablar sobre las bases, los caminos y los resultados. Su Santidad, ¿cómo establece el maestro Dignaga de forma lógica el significado de las 3 ruedas del Dharma? Santidad está leyendo la pregunta. Yo la verdad es que esto no lo sé bien. Dignaga tenía la visión filosófica de la escuela Chittamatra y hablaba de la vacuidad, de la dualidad de sujeto y objeto. Pero no sé exactamente cuál era su visión sobre esto en particular. Su Santidad, cuando oímos hablar del genocidio en el Tíbet y en Xinjiang, ¿cómo debemos desarrollar la compasión hacia los autores del genocidio? Nosotros, por ejemplo, en India, en el Tíbet, hemos experimentado la dureza del partido del Partido Comunista chino, ha golpeado y matado a muchas personas. Y en ese momento no debemos dejarnos llevar por el odio y por el enfado, sino que debemos cultivar la compasión. Es importante que mantengamos el altruismo. Si mantenemos el altruismo, entonces vamos únicamente a generar compasión por estas personas y creo que en ningún caso nos enfadaríamos o experimentaríamos odio. Su Santidad nos aconseja que practiquemos diariamente la bodhicitta, la visión de la vacuidad. Y nosotros también deseamos hacerlo. Sin embargo, nos falta el pensamiento de la renuncia y nuestro conocimiento o nuestro entrenamiento de la bodhicitta y la visión de la vacuidad es muy pobre. Entonces, ¿cómo podemos cumplir las aspiraciones de su Santidad? 규자 남기 양 대다 좀 삼나야 내중에 삼바 매바다 장축이 삼다 돈이 다와라 장바야 멤베 공사 쪽에 공시에 따라 주베 탑 되지다 인스 다 La mente cambia si practicamos una meditación, una familiarización. Entonces podemos ir mejorando nuestras prácticas de la bodhicitta, de la vacuidad. Por ejemplo, yo cuando era pequeño no pensaba ni siquiera en estas cosas. Solamente quería jugar. No me importaba nada la bodhicitta ni la visión de la vacuidad. Pero después, poco a poco, según fui creciendo, entonces también creció en mí un interés sobre la bodhicitta y sobre la visión de la vacuidad, porque me di cuenta de que realmente eran la raíz de tener una mente feliz y tranquila. Y entonces a partir de ahí empecé a practicar estas 2 meditaciones desde pequeño. Cuando era pequeño, mi maestro principal era Lin Rinpoche y él me enseñaba estos textos, pero en realidad no me explicaba de manera profunda cómo practicar estas cosas. Era un poco estricto. Después, poco a poco, creció en mí un interés y además me fijé en todo
lo que ocurría a mi alrededor, en lo que estaba ocurriendo en el mundo y en mi propia mente, y me di cuenta de que la visión de la vacuidad y la bodhicitta eran realmente muy importantes para tener paz mental y para poder ver de una manera más abierta, con una perspectiva más abierta también el mundo y a los demás. Pero esto es algo que va ocurriendo de manera gradual, muy poquito a poco. Sí, es importante que podamos reflexionar bien cuando veamos cualquier situación externa y pensar bien para que nuestra mente vaya cambiando. Su santidad, algunas personas consideran que es mejor ayudar a los seres humanos y mejor que ayudar a los seres humanos que a los animales, como los perros y gatos callejeros. Pero el budismo enseña que todos los seres sensibles son iguales. Por favor, aconséjenos si debemos ayudar a los animales domésticos o no. Los seres quieren ser felices, ninguno quiere sufrir. Eso no es una característica únicamente propia de los seres humanos. Todos los animales desean por igual la felicidad y evitar el sufrimiento. Incluso los pequeños insectos huyen si creen que vamos a aplastarlos. ¿Por qué? Porque ellos también tienen su propio egocentrismo y su propio deseo de felicidad y de no sufrir. Cuando ven que te acercas con el dedo, tienen miedo. Esto ocurre a todos los animales. Los seres humanos lo sentimos así, pero por supuesto también los animales. Pero los seres humanos podemos estudiar, podemos pensar, podemos reflexionar, podemos leer los tratados. Y podemos, además, aceptar un sufrimiento a corto plazo para lograr más felicidad a largo plazo. Y podemos utilizar los problemas y transformarlos en nuestros amigos en el camino. Y podemos además seguir a un maestro. No es fácil. La presentación del budismo es muy profunda y muy extensa. Es importante estudiar. Si no estudiamos, es difícil que podamos avanzar en el camino. Y para ello necesitamos un maestro que conozca bien cuáles son las disposiciones mentales de los distintos discípulos. Si podemos seguir a un guía espiritual de esta manera, eso es algo maravilloso. Todos los fenómenos en este mundo los podemos utilizar como condiciones para ayudarnos en el camino. Pero es muy importante que estudiemos. Y es muy importante también tener un maestro. Y no hace falta que sea un lama que esté subido encima de un trono, sino que podemos incluso tener un amigo que con buena intención nos dé buenos consejos. En la India, a los estudiantes desde que son pequeños en las escuelas se les habla sobre cómo ser buenas personas y cómo ser felices.
pero solamente en las escuelas religiosas. En otras escuelas laicas no encontramos estas enseñanzas. En las sociedades en las que se crea en la reencarnación, se explica estas enseñanzas a los estudiantes y creo que esto es muy bueno. 请问尊者，身为一个出家人，怎么样的行为才是菩萨行？ Su santidad, ¿cómo debe un monástico convertir su comportamiento en actos de bodhisattva? Nosotros, los que hemos abandonado la vida hogareña por la vida monástica, tenemos los votos de liberación individual. Entonces tenemos los distintos conjuntos de votos, las 4 derrotas, las 13 caídas con residuo, las 30 caídas a abandonar, etcétera. Y debemos mantener estos votos, que son como el fundamento para después los votos del Bodhisattva. Serían como una base. Que estos votos básicos de liberación individual incluyen el no hacer daño a los demás. Y si practicamos estos votos ya de manera automática, estaremos respetando los votos del Bodhisattva, porque evitaremos dañar a los demás. Hoy en día, Su Santidad, muchos monásticos se alejan y dejan sus votos debido a diversas razones. Y algunos de ellos se arrepienten después y se sienten decepcionados y pierden su fe en el Dharma. ¿Qué les aconsejaría a usted? ¿Cómo pueden estas personas que fueron antes monásticos servir al Dharma? Cuando tomamos los votos al principio, necesitamos tener deseo de tomar los votos por nosotros, y no porque nos sintamos empujados por los maestros o por nuestros padres. Si algunas personas toman los votos porque se sienten empujadas por la sociedad o por su familia, entonces estas personas no van a profundizar mucho en su vida monástica. Lo ideal es que nosotros tengamos este deseo por nuestra propia cuenta de tomar los votos. Entonces, si realmente tenemos esta inspiración por los votos, entonces vamos a mantenerlos con mucha más facilidad. Su Santidad, el capítulo 2 del texto que estamos viendo, el Pramanavartika, enseña que la naturaleza de nuestra mente es compasiva. Sin embargo, siempre me siento preocupado, ansioso y egoísta, y no puedo pensar en los demás. Tengo dificultades para ser consciente de esa cualidad de la compasión dentro de mí. ¿Cómo puedo saber, mediante el análisis, que tengo esta cualidad de la compasión?
심슈 자와당 시 샘데 제 당이도 소나 제 당이도 저 송아야나 Yo no sé si dice exactamente que seamos de la naturaleza de la compasión, pero sí, es verdad que si tenemos alguna familiaridad de vidas anteriores con la compasión, vamos a tener una mayor compasión en esta vida. Una sociedad si vivimos en una sociedad en la cual se valora la compasión, nos pueden a lo mejor enseñar a no matar bichos, a no tirarle piedras a los animales pequeños, y entonces nos vamos acostumbrando ya desde pequeños. En este capítulo segundo se enseña que la naturaleza de nuestra mente es compasiva. Sin embargo, yo me siento siempre preocupado, ansioso y soy egoísta y no puedo pensar en los demás. Si tenemos buenas huellas kármicas, predisposiciones latentes, esto es algo especial, pero si no, todos nosotros desde pequeños realmente no tenemos mucho interés en esto. Son nuestros padres y nuestros compañeros los que poco a poco nos van enseñando, por ejemplo, a no matar bichos, a no hacer daño a los demás. Son los demás los que nos tienen que enseñar. Pero también tenemos la compasión, el cariño de nuestras madres. Y también el amor de los niños por sus madres y niñas. Cuando nacemos como seres humanos, al principio experimentamos el amor de nuestra madre ya desde que estamos en su útero. Y esto creo que es algo que todos experimentamos de manera natural. Todos los animales que nacen de un útero. Todos los mamíferos. Los budistas que vivimos en una sociedad budista, sí, que desde pequeños ya recibimos enseñanzas sobre no matar insectos y demás. Y estamos entonces en contacto con estas enseñanzas desde pequeños. Las personas, los seres humanos, sí que tenemos cierta costumbre, todos nosotros, de tener compasión por otros, de enseñar a nuestros hijos a que no maten insectos, etcétera. Y se nos enseña entonces a no matar insectos. Pero ¿qué hacemos si estamos durmiendo tranquilamente y de repente viene un mosquito y empieza a hacer un ruidillo? Entonces lo atrapamos. Entonces es importante que tengamos una costumbre desde pequeños de respetar la vida de los demás, incluso de los insectos, y de no dañar a otros. ¿Hemos terminado ya con el voto del Bodhisattva? No. Bueno. Entonces ahora, como dedicación de los méritos, vamos a tomar el voto del Bodhisattva. Yo, por ejemplo, los tomo todos los días, y también los votos tántricos. El voto del Bodhisattva lo vamos a tomar frente al Buda Sakyamuni, lo visualizamos frente a nosotros. Pensamos que está realmente frente a nosotros, y alrededor suyo están Nagarjuna y Asanga,
etcétera, todos los maestros y grandes expertos de Nalanda en la naturaleza de la bodhicitta. Pensamos que todos ellos están frente a nosotros y tomamos refugio en ellos y pensamos que vamos a seguir sus consejos de corazón. Y pensamos que frente a todos estos seres santos vamos a tomar todos los votos, los votos fundamentales, que son los de Pratimoksha, los de liberación individual, los votos de Bodhisattva y los votos tántricos. Y ahora nosotros ya tenemos los votos de liberación individual. Muchos de los que estáis frente a mí sois personas con votos monásticos. Y vamos a tomar ahora el voto del Bodhisattva, que con este voto nos comprometemos a no caer en las 18 transgresiones raíz y tampoco en las 46 transgresiones secundarias. Antes las he mencionado brevemente y se resumen en ser buenas personas y en no pensar nunca en perjudicar a los demás. Hoy hemos encontrado un cuerpo humano, hemos logrado un cuerpo humano, nos hemos encontrado con las enseñanzas, tenemos un guía espiritual y gracias a Dios, gracias por ventura, tenemos muchos textos sobre la bodhicitta. Y ahora generamos determinación en que vamos a generar la bodhicitta. Y vamos a tomar el voto de Bodhisattva y nos vamos a restringir de las 18 transgresiones, raíz y las 46 secundarias. Y para ello, pónganse de rodillas y vamos a repetir la recitación de la toma del voto. Yo practico la bodhicitta y todos los días tomo el voto del Bodhisattva y soy el maestro que les va a dar los votos. Pienso en los beneficios del voto del Bodhisattva y con ello en mente practico la bodhicitta. Entonces pensamos que vamos a hacer exactamente igual que el maestro, vamos a esforzarnos igual que el maestro. Entonces tenemos como testigos al Buda Shakyamuni y a todos estos maestros que hemos visualizado. La recitación del voto. Voy por refugio a las tres joyas, confieso todas mis faltas, me regocijo en la virtud de los seres, sostendré la iluminación de Buda en mi mente. Hacia el Buda, Dharma y Sangha voy por refugio hasta la iluminación. Para lograr el bien propio y ajeno generaré bodhicitta. Tras generar la suprema bodhicitta, tomo a todos los seres como mis invitados, que entregándome a las mejores prácticas de los bodhisattvas pueda iluminarme para beneficiar a los seres. Ahora la segunda repetición. Voy por refugio a las tres joyas. Confieso todas mis faltas. Me regocijo en la virtud de los seres. Sostendré la iluminación de Buda en mi mente. Hacia el Buda, Dharma y Sangha voy por refugio hasta la iluminación. Para lograr el bien propio y ajeno generaré bodhicitta. Tras generar la suprema bodhicitta, tomo a todos los seres como mis invitados, que entregándome a las mejores prácticas de los bodhisattvas pueda iluminarme para beneficiar a los seres. Ahora la tercera repetición. Voy por refugio a las tres joyas. Cuando digamos al final pueda iluminarme para beneficiar a los seres, pensamos que tenemos un voto del Bodhisattva en nuestro continuo mental de la misma calidad que el del Maestro, que hemos obtenido
el voto. Voy por refugio a las tres joyas. Confieso todas mis faltas. Me regocijo en la virtud de los seres. Sostendré la iluminación de Buda en mi mente. Hacia el Buda, Dharma y Sangha, voy por refugio hasta la iluminación. Para lograr el bien propio y ajeno, generaré bodhicitta. Tras generar la suprema bodhicitta, tomo a todos los seres como mis invitados, que entregándome a las mejores prácticas de los bodhisattvas, pueda iluminarme para beneficiar a los seres. Este voto del bodhisattva debemos recitarlo todos los días. Esta recitación que hemos leído, voy por refugio a las tres joyas y demás. Si recitamos este voto todos los días, podemos pensar, voy a practicar en las prácticas de los bodhisattvas en todo lo posible. Y según van pasando los días, los meses y los años, vamos a ver que realmente nuestra mente va a estar más tranquila y más feliz, y vamos a tener cada vez más amigos. Y así es como realmente vamos a lograr la paz mental, la paz mundial. Por favor, esfuércese en ello. Las 18 transgresiones hemos dicho que eran alabarse, menospreciar a los demás, no dar riqueza o dharma a quienes sufren y están desprotegidos, no perdonar a quienes nos han ofendido, aunque se disculpen, etc. Tenemos que conocer cuáles son estas transgresiones. Y en lo posible, es muy importante que no caigamos en las 18 transgresiones raíz y en lo posible en las 46 transgresiones secundarias. Y esto es todo. Entonces, así como el Bodhisattva Manjushri alcanzó la omnisciencia y Samantabhadra también, que todos estos méritos los dedicó para practicar siguiendo sus pasos. Bueno, ahora vamos a hacernos una foto de grupo, ¿no? Oh, sí. Ellos tienen una audiencia. Tierra pura.
法界遍弥利益，七七如地神那人，幻化云无数所。但以坛成就显出一切本真诸天中我的梦，因盘成其情显于护主等经教错尊长寿义，百劫永坚固誓愿人与参半齐家，端正功德混元共信业尽相中。劫海恒有息缅怀劳，十地天中天无边三十一，生者中我的梦里，因盘成其情显于护，等经教错尊长寿义庄百，永坚固誓愿人因承办其家，此从三世间必定解脱。殊胜寂静清净珍宝，无肉不动不现上身相三乘微妙正法诸海。我的梦里因盘成其情显于护主等经教错尊长寿。永坚固誓愿人因承办其家，持摧坏三有幻论罪肉永显前。第一智慧者不离解脱金刚之成一名脱生者，深切中我的梦里因盘成其情显于护。等经教错尊长寿义庄百劫永坚，祈愿人云承办其家，同心常途行于世林中欢喜。Mágica danza de los tres secretos de los infinitos conquistadores que aparece como una lluvia para guiar a los discípulos. Joyas que colman los deseos, origen de toda bondad del mundo y del nirvana. A vosotros, asamblea de bondadosos maestros directos y del linaje, os suplicamos con intenso deseo que concedáis vuestra inspiración para que Tenzin Gyatso, Señor de la Tierra de las Nieves, pueda vivir un centenar de eones sin perecer y sus objetivos se realicen por sí mismos. Diáfanas visiones de la sabiduría del gran gozo, presentadas como nubes en la totalidad del firmamento Dharmadhatu, que aparecéis como innumerables mandalas con sus tierras y habitantes. A todos vosotros, asambleas de deidades Yidams, os suplicamos con intenso deseo que concedáis vuestra inspiración para que Tenzin Gyatso, Señor de la Tierra de las Nieves, pueda vivir un centenar de eones sin perecer y sus objetivos se realicen por sí mismos. Inducir realizaciones y abandonos completos con la perpetua luz de vuestras acciones en océanos de mundos samsáricos. A vosotros, los de los 10 poderes, dioses de los dioses, a vosotros todos, infinitos conquistadores de los 3 tiempos, os suplicamos con intenso deseo que concedáis vuestra inspiración para que Tenzin Gyatso, Señor de la Tierra de las Nieves, pueda vivir un centenar de eones sin perecer y sus objetivos se realicen por sí mismos. Liberada ciencia cierta de los 3 mundos, cúmulo de joyas de purificada paz suprema, inmaculada abundancia de bienestar inmutable y noble compendio del santo Dharma de los 3 vehículos, suplicamos con intenso deseo que concedas tu inspiración para que Tenzin Gyatso, Señor de la Tierra de las Nieves, pueda vivir un centenar de eones sin perecer y sus objetivos se realicen por sí mismos. Héroes que destruís los mecanismos del ciclo de renacimientos, dotados del saber que percibe directamente el significado verdadero, sin separarse de la ciudad Pasra de la liberación, a toda la área sangha de conocimiento liberado, os suplicamos con intenso deseo que concedáis vuestra inspiración para que Tenzin Gyatso, Señor de la Tierra de las Nieves, pueda vivir un centenar de eones sin perecer y sus objetivos se realicen por sí mismos. En la tierra de las dakinis, en lugares sagrados y cementerios, mediante el juego que disfruta de 100 maneras del gozo y la vacuidad, ayudáis a los yogis a realizar el extenso camino. Asambleas de héroes y dakinis de las 3 clases, os suplicamos con intenso deseo que concedáis vuestra inspiración para que Tenzin Gyatso, Señor de la Tierra de las Nieves, pueda vivir un centenar de eones sin perecer y sus objetivos se realicen por sí mismos. 喂，大家好，那我们等一下是先以比丘僧团来照相，比丘僧团来照，看我们这边的居士，左边的这边居士，请站起来往后退。